Platón fue un filósofo griego nacido alrededor del año 427 a.C. en Atenas o en la isla de Egina. Provenía de una familia aristocrática ateniense y era hijo de Aristón y Perictione. Tuvo hermanos, entre ellos Glaucón y Adimanto, y medio hermano, Antifonte. Fue discípulo de Sócrates y, más tarde, maestro de Aristóteles. En el año 387 a.C., fundó la Academia de Atenas, una institución que se mantuvo activa durante más de 900 años. Allí enseñó una amplia variedad de temas filosóficos, plasmados en sus diálogos, que abordaban asuntos como filosofía política, ética, psicología, gnoseología, metafísica y cosmogonía, entre otros. Platón desarrolló su teoría de las formas o ideas, según la cual el mundo sensible es solo una sombra de otro mundo más real e inmutable, del cual provienen los conceptos universales que estructuran la realidad. También creía en la inmortalidad del alma, que se encuentra encarcelada en el cuerpo, y en la teoría de la reminiscencia, según la cual las ideas son innatas en el alma y son recordadas por la razón. Además de su labor filosófica, Platón intentó plasmar su teoría política en un estado real. Viajó 2 veces a Sicilia con el objetivo de poner en práctica su proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones debido a las persecuciones que sufrió por parte de sus opositores. A pesar de sus intentos, su ciudad justa gobernada por filósofos reyes no se concretó. Platón nació alrededor del año 427 a.C. en Atenas o posiblemente en la isla de Egina. Pertenecía a una familia aristocrática ateniense y su padre, Aristón, afirmaba ser descendiente de Codro, el último rey de Atenas, mientras que su madre, Perictione, tenía parentesco con el famoso legislador Solón. Platón tenía varios hermanos y medio hermanos. Era el hermano menor de Glaucón y Adimanto, y el hermano mayor de Potón, quien sería la madre de Espeusipo, su futuro discípulo y sucesor en la dirección de la academia. También era medio hermano de Antifonte, ya que Perictione se casó con Pirilampes después de la muerte de Aristón y tuvo un 5º hijo. En su familia también estaban presentes miembros de la dictadura oligárquica de los 30 tiranos, que tomaron el poder en Atenas después de la guerra del Peloponeso. Critias y Cármides, quienes formaron parte de este grupo, eran tío y primo de Platón por parte de su madre. A pesar de su origen aristocrático, Platón no fue un defensor de la democracia. Sus escritos políticos, como La República, El Político y las Leyes, muestran su postura crítica hacia el sistema democrático. Sin embargo, esto no le impidió rechazar las acciones violentas de sus parientes oligárquicos y negarse a participar en su gobierno. A lo largo de su vida, Platón desarrolló una filosofía única y compleja que abordaba temas como la política, la ética, la metafísica y la epistemología. Fundó la Academia de Atenas en el año 387 a.C., una institución que se convertiría en un importante centro de estudio filosófico durante siglos. Su influencia y legado en la filosofía han perdurado a lo largo del tiempo, convirtiéndolo en uno de los pensadores más influyentes de la historia. La educación de Platón estuvo marcada por una diversidad de intereses y experiencias. Desde joven, mostró una gran rapidez mental, modestia y amor por el estudio. Durante su juventud, se interesó por diversas artes como la pintura, la poesía y el drama. Se le atribuyen algunos epigramas, y se dice que tenía ambiciones de escribir tragedias, aunque eventualmente abandonó esta inclinación al empezar a interactuar con Sócrates. Su formación intelectual temprana estuvo influenciada por el Heraclito Crátilo, quien defendía la idea de que todo está en constante cambio y, por lo tanto, el conocimiento científico sobre el mundo sensible es imposible. Sin embargo, tras conocer a Sócrates, Platón cambió su perspectiva y se convenció de la existencia de realidades cognoscibles y permanentes, de naturaleza inteligible, lo que le llevó a desarrollar su famosa teoría de las ideas. A la edad de aproximadamente 20 años, Platón conoció a Sócrates, y se convirtió en uno de sus discípulos más cercanos. Cuando Sócrates fue condenado a muerte por impiedad y corrupción de la juventud en el año 399 a.C., Platón estuvo presente durante el juicio y la ejecución de su maestro. Sin embargo, hay indicios de que pudo haber estado ausente en el momento de la ejecución debido a su enfermedad. Después de la muerte de Sócrates, Platón se retiró con algunos otros discípulos a Mégere y luego viajó a Cirene y Egipto. Posteriormente, realizó viajes a Italia y Sicilia, donde tuvo contacto con eleatas y pitagóricos, lo que influyó en su pensamiento filosófico. En Sicilia,
conoció a Dión, cuñado del tirano Dionisio, y transmitió las enseñanzas socráticas sobre la virtud y el placer. En una de sus visitas a Sicilia, se dice que Platón fue vendido como esclavo por orden de Dionisio y posteriormente rescatado por un filósofo cirenaico llamado Aníceris en la isla de Egina, que estaba en guerra con Atenas. Estas experiencias y encuentros fueron cruciales en la formación de Platón como filósofo y dieron lugar a la consolidación de sus ideas y teorías, que marcarían un antes y un después en la historia del pensamiento filosófico. Su educación fue diversa y multifacética, lo que contribuyó a enriquecer su visión del mundo y a sentar las bases de su legado intelectual. Tras sus viajes por distintos lugares y sus experiencias filosóficas, Platón estableció la famosa academia en las afueras de Atenas, alrededor del año 387 a.C. La academia fue una institución dedicada al cultivo del conocimiento, la filosofía y la formación de filósofos, y funcionó de manera ininterrumpida hasta el año 86 a.C., cuando fue destruida por los romanos. Posteriormente, fue restituida y continuó siendo un centro de estudios platónicos hasta que en el año 529 después de Cristo fue cerrada definitivamente por el emperador Justiniano I, quien consideraba a las escuelas paganas como una amenaza para el cristianismo. La Academia de Platón fue un lugar sagrado y respetado, dedicado al culto de las musas, divinidades que ejercían el patronazgo de la educación. Allí se celebraban comidas en común, famosas por su combinación de alimentos saludables y conversaciones enriquecedoras. Los estudiantes que asistían a la academia recibían enseñanzas sobre matemáticas y distintas ciencias como preparación para el método filosófico de la dialéctica, que era la actividad principal de la institución. Además, la formación de los filósofos en política también era una de las actividades principales, siguiendo la idea de Platón de que los filósofos deberían ser capaces de gobernar y asesorar. La Academia de Platón formó a numerosos filósofos, incluyendo al propio Aristóteles, quien fue discípulo de Platón durante unos 20 años. La influencia de la Academia y del pensamiento platónico fue profunda y duradera, y su legado se extendió por siglos, influyendo en diversas tradiciones filosóficas y religiosas en la historia. Platón también recibió influencias de otros filósofos, como Pitágoras, cuyas ideas matemáticas resonaron en su teoría de las formas, y Anaxágoras, quien enfatizaba la presencia de la inteligencia en todo. La filosofía de Parménides también impactó en la concepción de Platón sobre el alma y la unidad de todas las cosas. Platón vivió hasta los 80 o 81 años, y en sus últimos años se dedicó a impartir enseñanzas en la Academia de Atenas, dejando un legado filosófico y educativo que ha perdurado a lo largo del tiempo y ha influido profundamente en la historia del pensamiento humano. La influencia de Pitágoras sobre Platón fue significativa y se puede apreciar en varios aspectos de la filosofía de este último. Pitágoras, el famoso matemático y filósofo griego, sostuvo que todas las cosas son números y que el cosmos se originó a partir de principios numéricos. Introdujo la noción de forma como algo distinto de la materia, y sostenía que el mundo físico es una imitación de un mundo matemático eterno. En la filosofía pitagórica, los números y las matemáticas ocupaban un lugar central y se consideraban como los fundamentos de la realidad. Esta idea resonó en Platón y fue incorporada en su teoría de las formas o ideas. Según Platón, las formas son realidades eternas y perfectas, independientes del mundo sensible, que sirven como arquetipos para todas las cosas que percibimos en el mundo material. En este sentido, Platón se inspiró en la concepción pitagórica de que el mundo físico es una copia imperfecta de un mundo matemático más perfecto y eterno. Además, los pitagóricos también influyeron en el enfoque de Platón hacia la matemática y la importancia que le dio en su filosofía. Platón consideraba que las matemáticas eran una disciplina fundamental para la formación de los filósofos, y en la academia se impartían enseñanzas sobre matemáticas y ciencias como preparación para el estudio filosófico y la dialéctica. La influencia de Pitágoras no solo se limitó al pensamiento filosófico de Platón, sino que también se extendió a otros filósofos posteriores. El filósofo Numenio de Apamea, del siglo II después de Cristo, consideraba a Pitágoras como la fuente de toda filosofía verdadera, incluida la de Platón, y sostenía que la autoridad de este último estaba subordinada a la de Pitágoras. En resumen, la influencia de Pitágoras sobre Platón se manifestó en su concepción de las formas, su énfasis en la importancia de las matemáticas y su visión del mundo material como una copia imperfecta de un mundo matemático eterno. Esta influencia perduró en la filosofía platónica y tuvo un impacto duradero en la historia del pensamiento filosófico.
Heráclito y Parménides fueron dos filósofos presocráticos que influyeron fuertemente en Platón y en la tradición filosófica posterior. Heráclito, conocido como el filósofo del cambio, sostenía que todas las cosas están en constante movimiento y transformación. Su famosa afirmación de que todo fluye o Pantarrey ilustra su visión de que el mundo es como un río en constante flujo, donde todo cambia continuamente. Platón recibió estas ideas a través del discípulo de Heráclito, Crátilo, quien sostenía que el cambio continuo justificaba el escepticismo, ya que no podíamos definir algo que no tenía una naturaleza permanente. Esta concepción del cambio y la impermanencia influyó en Platón a la hora de formular su teoría de las formas, ya que buscó realidades eternas e inmutables para contrarrestar la transitoriedad del mundo sensible. Por otro lado, Parménides adoptó una visión completamente opuesta. Argumentaba a favor de la idea del ser inmutable y negaba la realidad del cambio, sosteniendo que el devenir y el cambio eran ilusiones de los sentidos. Para Parménides, solo el ser era real y eterno, mientras que el mundo sensible era solo una apariencia engañosa. Esta concepción metafísica del ser influyó en Platón y lo llevó a plantear su teoría de las formas como realidades inmutables y eternas, que constituyen la verdadera realidad detrás del mundo sensible. La influencia de Heráclito y Parménides sobre Platón se refleja en varios diálogos platónicos. El diálogo Parménides es uno de los más autocríticos de Platón y presenta a Parménides y su alumno Zenón discutiendo sobre el cambio y la realidad. Platón utiliza este diálogo para explorar las dificultades y paradojas planteadas por las ideas de Parménides y Zenón. Además, en el diálogo sofista, Platón presenta a un seguidor de Parménides que argumenta en contra del movimiento y el cambio. En resumen, Heráclito y Parménides influyeron en Platón en sus concepciones sobre el cambio y la permanencia, y sus ideas sobre el ser inmutable y las realidades eternas fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría de las formas de Platón. Estas influencias filosóficas han dejado un legado duradero en la tradición filosófica occidental. Platón tuvo una relación cercana y devota con Sócrates, quien fue su maestro e inspiración filosófica. Sin embargo, la naturaleza precisa de la relación entre ambos sigue siendo objeto de discusión entre los estudiosos, ya que no contamos con testimonios directos de Platón sobre Sócrates, y gran parte de lo que conocemos sobre su relación proviene de fuentes posteriores. Aristóteles, discípulo de Platón, atribuye doctrinas diferentes a Sócrates y a Platón en lo que respecta a las formas. Según Aristóteles, Sócrates sostenía que las formas se podían descubrir a través de la investigación del mundo natural, mientras que para Platón, las formas existían más allá del mundo sensible y eran objetos de conocimiento a través de la razón y la dialéctica. Esta diferencia en la concepción de las formas refleja las influencias y el desarrollo filosófico de Platón respecto a su maestro. Platón tenía un profundo respeto por Sócrates y lo consideraba como el más justo de los hombres de su tiempo. Diógenes Laercio también menciona que el respeto entre ambos era mutuo. Sin embargo, no contamos con textos escritos directamente por Platón que confirmen esta relación y sus opiniones sobre Sócrates. Es importante mencionar que la autenticidad de algunas cartas atribuidas a Platón ha sido cuestionada. La carta 7, donde se menciona el respeto de Platón por Sócrates, es considerada por muchos expertos como genuina, pero también hay dudas sobre la autenticidad de la carta 2, donde supuestamente Platón afirma que todas las obras atribuidas a él son en realidad obras de Sócrates. Aunque no hay dudas de que Platón fue un devoto seguidor de Sócrates y se vio profundamente influenciado por él, los detalles precisos de su relación y sus opiniones filosóficas siguen siendo objeto de debate y análisis entre los estudiosos. Sin embargo, la figura de Sócrates y su filosofía ocupan un lugar central en la obra de Platón y tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del pensamiento filosófico de la antigua Grecia. La obra de Platón se caracteriza por su estilo de diálogos, en los que presenta a una figura principal, generalmente Sócrates, involucrada en debates filosóficos con distintos interlocutores. Estos diálogos abordan una amplia variedad de temas filosóficos y son considerados como algunas de las obras más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Algunos de los diálogos más destacados de Platón incluyen: 1. Crátilo explora la relación entre el lenguaje y la realidad, debatiendo entre una teoría naturalista y una convencionalista del lenguaje. 2. Menón investiga la naturaleza de la virtud como conocimiento y si es posible enseñarla, basándose en la teoría de la reminiscencia. 3. Fedón presenta una demostración de la inmortalidad del alma y es el primer desarrollo completo de la teoría de las ideas. 4. El banquete
exposición principal de la doctrina platónica sobre el amor. 5. La República, un extenso diálogo que abarca filosofía política, teoría del alma, educación y epistemología, todo fundamentado en una ontología sistemática. 6. Fedro, desarrolla una compleja teoría psicológica y aborda temas como el deseo, el amor, la locura y la relación entre retórica y filosofía. 7. Teeteto, una indagación sobre el conocimiento para encontrar su naturaleza y definición. 8. Parménides, una crítica de la teoría de las ideas de Platón, planteada en boca del filósofo eleata Parménides, preparando el camino para su reformulación en diálogos posteriores. 9. Sofista, reestructura el mundo de las ideas y presenta una teoría revolucionaria sobre el no ser como diferencia y la posibilidad del juicio y la opinión falsas. 10. Taimeo, un influyente ensayo sobre cosmogonía, cosmología, física y escatología, influenciado por la tradición pitagórica. Además de estos diálogos, Platón también escribió Apología de Sócrates, Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Laques, Hipias Mayor, Hipias Menor, Protágoras, Gorgias, Menexeno, Eutidemo y Critias, entre otros. Sin embargo, existen dudas sobre la autenticidad de algunos de estos escritos. Adicionalmente, se mencionan cartas atribuidas a Platón, siendo la carta 7 la más reconocida como auténtica. También se habla de las doctrinas no escritas de Platón, que provienen de fuentes posteriores como Aristóteles y que presentan teorías que no se encuentran en sus obras escritas. En resumen, la obra de Platón es extensa y diversa, abordando una amplia gama de temas filosóficos y presentando ideas que han tenido un impacto perdurable en la filosofía y el pensamiento occidental. Época intermedia, 388 a 385. En esta etapa, Platón comienza a desarrollar su propia filosofía y se aleja de las ideas de Sócrates. Gorgias, crítica a la retórica y defensa de la filosofía. Menexeno, discurso fúnebre. Eutidemo, crítica a la erística y el argumentar sofístico. Hipias Mayor, reflexión sobre la belleza y la virtud. Hipias Menor, sobre la naturaleza de la mentira. La República, el estado ideal y la justicia. Fedón, la inmortalidad del alma. Banquete, el amor. El sofista, sobre el ser y el no ser. Taimeo, cosmogonía y teoría del alma. Crátilo, reflexión sobre el lenguaje y la realidad. Época de madurez, 384 a 361. En esta etapa, Platón profundiza en sus ideas y se centra en la teoría de las ideas. 1. Teeteto, naturaleza del conocimiento. En el diálogo Teeteto, Platón se centra en la cuestión fundamental de la naturaleza del conocimiento y la definición de la epistemología. El diálogo se desarrolla en torno a una conversación entre Sócrates y dos jóvenes, Teeteto y Teodoro. Sócrates presenta varias definiciones de conocimiento que son refutadas y finalmente concluye que el conocimiento es la percepción verdadera y justificada, es decir, la creencia verdadera y razonada. 2. Parménides, crítica a las ideas. En este diálogo, Platón se enfrenta a una dura crítica a su propia teoría de las ideas, la cual había desarrollado en obras anteriores. El diálogo está estructurado en dos partes, una en la que Parménides, el filósofo eleata, plantea una serie de argumentos contra la teoría de las ideas, y otra en la que Sócrates y un joven Platón intentan responder a las objeciones de Parménides. A través de este diálogo, Platón se esfuerza por refinar y reformular su teoría de las ideas para abordar las dificultades planteadas por Parménides. 3. Sofista, ontología de las formas y el ser. El diálogo sofista se centra en la ontología de las formas y el ser. Platón explora la naturaleza del no ser y su relación con el ser, argumentando que el no ser es una forma distinta y que el ser y el no ser son fundamentales para el razonamiento lógico y el juicio. El diálogo también aborda la cuestión de la identidad y la clasificación de los sofistas, quienes se presentan como expertos en el arte del razonamiento y la retórica. 4. Político, la naturaleza del político y el Estado. En el diálogo político, Platón se adentra en la naturaleza del político y el Estado ideal. Se discuten cuestiones relacionadas con la justicia, el gobierno y la estructura política óptima. Platón presenta una clasificación de diferentes formas de gobierno y argumenta que el Estado ideal debe ser gobernado por filósofos reyes, quienes poseen el conocimiento y la sabiduría para liderar de manera justa y beneficiosa para la comunidad.
5. Filebo, reflexión sobre el placer y el bien. En este diálogo, Platón reflexiona sobre el papel del placer y el bien en la vida humana. Se analizan distintas teorías sobre el placer y se plantea si el placer es el bien supremo. Se discute cómo el placer y el conocimiento están relacionados y cómo el filósofo debe aspirar a la sabiduría y la moderación para alcanzar la verdadera felicidad. 6. Fedro, reflexiones sobre el alma, la retórica y el lenguaje escrito. En Fedro, Platón aborda diversos temas, incluyendo el alma, la retórica y el lenguaje escrito. La retórica se critica como una forma superficial de persuasión, mientras que se exalta la filosofía como el camino hacia la verdad y la sabiduría. Se presenta el mito del auriga divino, que representa la naturaleza del alma humana y sus aspiraciones hacia el conocimiento y la virtud. 7. Las leyes, el Estado real y su constitución. En las leyes, Platón propone una detallada constitución para un Estado real. A diferencia de la República, donde se presenta un Estado ideal gobernado por filósofos reyes, las leyes se centran en la realidad práctica y las leyes necesarias para una sociedad justa y estable. Platón aborda cuestiones legales, éticas y políticas, proponiendo un sistema legislativo basado en la razón y la educación. También discute temas como la educación, la religión y el papel de la música y el arte en la formación de los ciudadanos. Es importante tener en cuenta que la datación precisa de los diálogos de Platón sigue siendo un tema de debate y algunas fechas pueden variar según los estudiosos. Además, existen algunos diálogos cuya autoría es discutida, y se han cuestionado su autenticidad a lo largo del tiempo. En cualquier caso, la obra de Platón es un legado fundamental en la historia de la filosofía y ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento occidental. Sus diálogos continúan siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. En la época de transición de Platón, que abarca desde el 388 hasta el 385 a.C., podemos observar una mezcla de preocupaciones éticas, políticas y epistemológicas. En estos diálogos, Platón empieza a desarrollar su propia filosofía, pero todavía se encuentra influenciado por las ideas de Sócrates. En el diálogo Gorgias, Platón critica la retórica y defiende la filosofía como el camino hacia la verdad y la justicia. El diálogo aborda temas políticos y morales, cuestionando la efectividad de la persuasión retórica en comparación con la búsqueda del conocimiento filosófico. En Crátilo, Platón reflexiona sobre la naturaleza del lenguaje y la significación de las palabras. Se debate sobre si los nombres son convenciones arbitrarias o si están intrínsecamente relacionados con la realidad de las cosas. Hipias Mayor y Hipias Menor tratan cuestiones sobre la belleza y la naturaleza del mal. En el primer diálogo, se discute sobre la definición de la belleza, mientras que en el segundo, se cuestiona si es mejor cometer el mal voluntariamente o involuntariamente. En Eutidemo, Platón se enfrenta a la erística sofista, es decir, el arte de argumentar con astucia para ganar un debate, y critica este tipo de razonamiento falaz. Menón es un diálogo importante en esta etapa, ya que presenta el primer esbozo de la teoría de la reminiscencia. En este diálogo, se plantea la cuestión de si la virtud puede ser enseñada, y se sugiere que el conocimiento es una reminiscencia de verdades eternas que el alma ha conocido antes de nacer. Por último, Meneceno es una parodia sobre las oraciones fúnebres, que satiriza la retórica vacía y las alabanzas exageradas que se ofrecen en los funerales. Estos diálogos muestran la evolución del pensamiento de Platón hacia la elaboración de sus propias ideas filosóficas, preparando el camino para las obras posteriores en las que desarrollaría su teoría de las ideas y su visión política y ética del mundo. Época de madurez, 385 a 370. En esta etapa de madurez, Platón profundiza en sus ideas filosóficas y presenta con más detalle la teoría de las ideas y la teoría de la reminiscencia. También se explora más ampliamente la dimensión mítica de sus diálogos, utilizando relatos alegóricos y mitos para transmitir sus enseñanzas. 1. Fedón, sobre la inmortalidad del alma, la última conversación de Sócrates en prisión. En el diálogo Fedón, Platón presenta la última conversación de Sócrates antes de su ejecución. La discusión gira en torno a la inmortalidad del alma y la teoría de la reminiscencia. Sócrates expone su creencia de que el alma es inmortal y que después de la muerte, el alma continúa existiendo en un estado separado del cuerpo. También se profundiza en la idea de que el conocimiento es recuerdo, y que el alma tiene conocimiento innato que recuerda a través del proceso de aprendizaje. 2. Banquete, sobre el amor.
mito de Andrógino y la escalera del amor. En Banquete, Platón aborda el tema del amor desde diferentes perspectivas a través de una serie de discursos dados por diversos personajes. Se presentan distintas concepciones del amor, incluyendo el mito del andrógino que plantea la búsqueda de la otra mitad perdida. Además, se introduce la famosa escalera del amor que representa el ascenso hacia formas de amor más nobles y desinteresadas. 3. República, sobre política y otros asuntos, metafísicos, gnoseológicos, etc. Alegoría de la caverna, del sol, mito de los metales, del anillo de Gix y de Er. La República es uno de los diálogos más extensos y complejos de Platón. En él, se desarrollan varios temas, incluyendo la teoría política sobre el estado ideal, la educación de los guardianes y filósofos reyes, y una elaborada teoría de la justicia. También se incluyen alegorías famosas como la alegoría de la caverna y la alegoría del sol, que representan la liberación del alma hacia el conocimiento y la verdad. El mito del anillo de Gix y el mito de Er abordan temas de justicia y recompensas en la vida después de la muerte. 4. Fedro, sobre el amor, la belleza y el destino del alma. Alegoría del carro alado. Fedro es otro diálogo que aborda el tema del amor y la belleza, así como el destino del alma. En este diálogo, Platón introduce la alegoría del carro alado, que simboliza la naturaleza dual del alma humana. El alma está representada como un cochero que guía dos caballos, uno noble y racional, y el otro irracional y apasionado. La alegoría explora cómo el alma debe equilibrar sus deseos y aspiraciones para alcanzar la sabiduría y la excelencia moral. Época de vejez, 369 a 347. En la última fase de su vida, Platón revisa y desarrolla sus ideas anteriores, introduciendo nuevos temas sobre la naturaleza y la medicina. Se aprecia un creciente pesimismo en su filosofía, manifestado en la inclinación hacia elementos místico-religiosos y pitagorizantes en su pensamiento. 1. Parménides, crítica de la teoría de las ideas. En este diálogo, Platón somete su propia teoría de las ideas a una profunda crítica. Parménides, un filósofo eleata, argumenta contra la teoría platónica de las ideas, exponiendo las dificultades y contradicciones que surgen de su concepción de la realidad. Este diálogo plantea desafíos filosóficos importantes y es considerado uno de los más complejos y enigmáticos de la obra de Platón. 2. Teeteto, sobre el conocimiento. En Teeteto, Platón aborda el tema del conocimiento y la definición de conocimiento verdadero. A través de un diálogo entre Sócrates y el joven Teeteto, se exploran las distintas teorías sobre la naturaleza del conocimiento, incluyendo la teoría de la percepción y la teoría de la creencia verdadera justificada. 3. Sofista, sobre el lenguaje, retórica y conocimientos. En este diálogo, Platón se ocupa de cuestiones relacionadas con la retórica, el lenguaje y la naturaleza del conocimiento. Se exploran las definiciones y características del sofista, así como las distintas formas de conocimiento y opinión. También se presenta una ontología más elaborada de las formas y el ser. 4. Político, sobre la política y la filosofía. En Político, Platón vuelve a temas políticos y filosóficos, profundizando en la naturaleza del político y el estado ideal. También se abordan cuestiones sobre el liderazgo y la gobernabilidad, así como la relación entre el filósofo y el gobernante. 5. Filebo, sobre el placer y el bien. En Filebo, se discuten temas relacionados con el placer y el bien, y se reflexiona sobre la búsqueda de la vida buena y feliz. Platón explora diferentes teorías sobre el placer y su relación con la virtud y el bienestar humano. 6. Taimeo, cosmología. Demiurgo. En este diálogo, Platón presenta una cosmología basada en la idea de un demiurgo o creador divino que da forma al mundo material. Se abordan cuestiones sobre el origen del universo, la naturaleza de las formas y la existencia de un orden cósmico. 7. Critias, descripción de la antigua Atenas. Mito de la Atlántida. Critias es un diálogo incompleto que contiene una descripción de la antigua Atenas y un mito sobre la Atlántida, una legendaria y avanzada civilización que habría sido destruida por un cataclismo. Platón utiliza este mito para reflexionar sobre la naturaleza humana y la fragilidad de las civilizaciones. 8. Las leyes, la ciudad ideal, revisión pesimista de la República. En las leyes, Platón retoma temas políticos y revisa su concepto de la ciudad ideal presentado en la República.
Sin embargo, en este diálogo, se manifiesta un tono más pesimista y realista sobre la posibilidad de establecer una sociedad perfecta. Se proponen leyes y normas para una sociedad más práctica y realista. 9. Carta 7. Platón presenta una breve autobiografía. En esta carta, que se considera auténtica, Platón ofrece una breve autobiografía, expresando sus experiencias y pensamientos sobre su relación con Sócrates y su trabajo filosófico. Es una fuente valiosa para conocer aspectos de la vida y pensamiento del filósofo. Los primeros diálogos de Platón muestran una influencia significativa del estilo de indagación de su maestro, Sócrates. En estos diálogos, Platón se enfoca en cuestiones éticas y morales, y a menudo utiliza la ironía socrática y la mayéutica para indagar en la naturaleza de la virtud y el conocimiento. Estas obras se centran en la búsqueda de definiciones precisas para conceptos como la justicia, la amistad, la templanza y la piedad. En los diálogos del medio, Platón desarrolla un sistema filosófico más elaborado y metafísico para abordar los problemas planteados en los diálogos iniciales. Aquí, introduce la teoría del mundo de las ideas, que postula que existe un mundo eterno e inmutable de formas o ideas perfectas, y que nuestra mente es capaz de comprender y aplicar estos conceptos en el mundo sensible. Según esta teoría, las ideas son más reales o más básicamente reales que las cosas materiales que percibimos a nuestro alrededor. Otra idea central en estos diálogos es la inmortalidad del alma, que Platón considera como algo mucho más importante y valioso que el cuerpo. También argumenta que la maldad es una forma de ignorancia y que solo a través del conocimiento podemos dirigirnos hacia la virtud. En la República, uno de los diálogos más influyentes de Platón, se critica el sistema político democrático de Atenas y se propone una sociedad ideal jerarquizada en tres clases: los trabajadores, los guardianes y los filósofos reyes. Platón argumenta que los filósofos, debido a su conocimiento profundo de las ideas, son los más aptos para gobernar y dirigir la sociedad hacia la justicia y el bienestar. En los diálogos posteriores, Sócrates figura menos prominentemente y la teoría del mundo de las ideas es puesta en duda. Se enfoca más en cuestiones éticas directas y se exploran temas como la naturaleza del bien, la amistad y el alma. Las obras de Platón están ordenadas bajo la paginación de Estefanos, que divide las obras en números y secciones para facilitar su citación y referencia en las ediciones y traducciones modernas. La filosofía de Platón sigue siendo estudiada y debatida hasta el día de hoy debido a su profundidad y relevancia en temas fundamentales de la filosofía, la política y la ética. Las doctrinas no escritas de Platón son una parte controvertida de su filosofía. Estas doctrinas se refieren a la enseñanza metafísica más fundamental de Platón, que supuestamente solo revelaba oralmente a sus discípulos más cercanos y no la escribía en sus diálogos. Aristóteles fue uno de los primeros en mencionar estas doctrinas en sus escritos, lo que le dio credibilidad. Según algunos, Platón pudo haber mantenido estas doctrinas en secreto para evitar que fueran malinterpretadas o tratadas de manera inadecuada. Además, Platón creía que el conocimiento más profundo no podía transmitirse adecuadamente a través de la escritura, ya que solo el diálogo oral podía enseñar la verdad de manera efectiva. Se dice que en una ocasión, Platón reveló parte de estas doctrinas en un discurso llamado Sobre el bien, donde identificó el bien con el uno, el principio ontológico fundamental. Sin embargo, las opiniones sobre estas doctrinas no escritas son diversas, y algunos estudiosos sugieren que pueden haber sido interpretaciones posteriores o incluso invenciones de sus seguidores. En cualquier caso, las doctrinas no escritas se relacionan con el mundo de las ideas, la inmortalidad del alma y la jerarquía de la realidad. Estas ideas han sido objeto de estudio y debate a lo largo de la historia, y su interpretación puede variar según el contexto y la perspectiva filosófica. Los seguidores del platonismo medio buscaron sintetizar estas doctrinas no escritas con el diálogo del Taimeo, inspirados en el pitagorismo y creando un esquema metafísico con dos principios opuestos, el uno y la díada indefinida. Esta síntesis contribuyó a la construcción de una cosmovisión basada en la tetractis, uno de los números más importantes según la filosofía pitagórica. Las doctrinas no escritas de Platón son una parte enigmática y controvertida de su filosofía, y su interpretación ha sido objeto de estudio y debate a lo largo de la historia de la filosofía. Platón utilizó el diálogo como su principal estilo literario para transmitir sus ideas filosóficas. Este método tenía ventajas sobre la escritura en la antigua Grecia, ya que la oralidad y la memorización eran los medios de transmisión más importantes en ese tiempo.
escribir era considerado menos efectivo, ya que se creía que el conocimiento plasmado en la escritura no podía interactuar con el lector ni responder a preguntas, a diferencia del diálogo, donde se podían plantear preguntas y obtener respuestas directas. Para Platón, pensar era un diálogo con el alma, y esta noción se reflejaba en su estilo literario de diálogo. Los personajes de sus diálogos eran en su mayoría personajes históricos, como Sócrates y otros filósofos, con quienes Platón interactuaba y debatía sobre diversos temas filosóficos. Sócrates, en particular, fue una figura prominente en sus diálogos, y se le conoce como diálogos socráticos debido a su presencia y participación. A través de esta estructura, Platón podía expresar ideas impopulares o críticas utilizando personajes antipáticos para transmitirlas. Por ejemplo, en la obra La República, el personaje de Trasímaco expone opiniones contrarias a las de Platón sobre la justicia y la política. A medida que avanzaba en su carrera filosófica, la naturaleza de los diálogos de Platón cambió significativamente. Al principio, sus obras se basaban en las ideas y conversaciones reales de Sócrates, pero con el tiempo, Platón comenzó a desarrollar sus propias ideas y alejarse de las enseñanzas de su antiguo maestro. En sus últimos diálogos, Sócrates aparece menos prominentemente o incluso está ausente, mientras que las ideas y argumentos son predominantemente de Platón. El estilo literario del diálogo permitió a Platón explorar una amplia gama de temas filosóficos de manera profunda y persuasiva, utilizando personajes y debates para exponer sus ideas y argumentos de manera más efectiva. Su enfoque en el diálogo influyó en gran medida en la filosofía posterior y en la forma en que se presentaron y debatieron las ideas filosóficas. Platón hizo un uso significativo del mito en sus obras, a pesar de ser un firme defensor de la filosofía basada en el logos, razón. Aunque en la antigua Grecia los términos mito y logos eran originalmente sinónimos, posteriormente se estableció una diferenciación entre ellos, considerando los mitos como narraciones no verificables y los logos como narraciones racionales y verificables. Platón distinguía entre tres tipos de mitos. En primer lugar, estaban los mitos falsos, que relataban historias de dioses con pasiones y sufrimientos humanos, lo cual no concordaba con su visión de la divinidad como perfecta. Luego estaban los mitos verdaderos, basados en razonamientos válidos y lógicos. Finalmente, estaban los mitos no verificables, que contenían alguna verdad, pero que iban más allá del alcance de la razón humana. El propósito de Platón al utilizar los mitos era didáctico. Reconocía que solo una minoría estaba interesada o era capaz de seguir razonamientos filosóficos complejos, mientras que la mayoría se interesaba por historias y narraciones más accesibles. Por lo tanto, utilizaba los mitos para transmitir las conclusiones de sus razonamientos filosóficos de una manera más accesible y atractiva para el público en general. Platón empleaba una variedad de mitos en sus obras, algunos de ellos tradicionales, otros basados en mitos tradicionales modificados y otros creados por él mismo. Los mitos de Platón abordaban temas diversos, como el origen del universo, la moral y el origen y destino del alma. En particular, la historia de la ciudad perdida de la Atlántida es presentada por Platón en los diálogos Taimeo y Critias como una historia verdadera, Altinos Logos, aunque algunos pensadores posteriores interpretaron esta historia como una metáfora o un relato alegórico. Platón utilizó el mito como una herramienta didáctica para transmitir sus ideas filosóficas de manera más accesible y atractiva para el público en general, aunque siempre resaltando la importancia de la razón, logos, como base para el conocimiento verdadero. La teoría de las ideas o formas es uno de los temas más destacados en la filosofía de Platón. Según esta teoría, el mundo sensible que percibimos a través de los sentidos es solo una copia imperfecta de un mundo inteligible y eterno de ideas o formas perfectas. Cada objeto o entidad del mundo sensible participa de una idea, que es su esencia o modelo eterno. Por ejemplo, si vemos una silla, esta silla es solo una copia imperfecta de la idea de la silla, que es perfecta y eterna. Para Platón, el conocimiento verdadero proviene del entendimiento de las ideas, mientras que la información que recibimos a través de los sentidos es engañosa y no nos permite acceder a la realidad más profunda. El tema del saber y la opinión está estrechamente relacionado con la teoría de las ideas. Platón distingue entre el saber, epistem, que se basa en el entendimiento de las ideas y es verdadero y confiable, y la opinión, daxe, que se basa en la percepción sensorial y es falible y engañosa. Platón considera que el saber es superior a la opinión y que solo mediante el razonamiento y la reflexión podemos alcanzar el conocimiento verdadero y la sabiduría.
En cuanto al gobierno ideal, Platón desarrolló su famosa teoría de la república ideal en su obra La República. En esta obra, Platón describe una ciudad-estado ideal gobernada por filósofos reyes, que son los más capacitados y justos para dirigir la sociedad. Platón critica otros sistemas de gobierno como la democracia y la tiranía, y considera que la aristocracia, gobierno de los mejores, es la forma más adecuada de gobierno. La idea central es que solo los filósofos, aquellos que han alcanzado el conocimiento verdadero y la sabiduría, son capaces de gobernar de manera justa y beneficiosa para toda la sociedad. En cuanto a los derechos de las mujeres, Platón mostró una posición ambivalente en sus escritos. Si bien en la República admite a las mujeres en la clase de los guardianes y reconoce la posibilidad de que existan filósofas gobernantes, también atribuye la condición inferior de la mujer como una degeneración del hombre. Aunque Platón fue más progresista en comparación con otros pensadores de su época, todavía reflejaba las limitaciones y prejuicios de su cultura en cuanto al papel de las mujeres en la sociedad. Platón abordó una amplia gama de temas en su filosofía, desde la teoría de las ideas y el conocimiento verdadero hasta la política y los derechos de las mujeres. Su legado filosófico sigue siendo relevante y discutido hasta el día de hoy, y su estilo literario, mediante el uso del diálogo y el mito, ha influido en la forma en que se presenta y se enseña la filosofía en la actualidad. El texto aborda varios aspectos de la teología en el pensamiento de Platón. En primer lugar, se menciona que el pensamiento platónico contiene elementos teológicos o religiosos que son fundamentales para su filosofía ontológica, gnoseológica, política y epistemológica. En el diálogo Taimeo, Platón presenta una teoría cosmogónica y religiosa que habla sobre el origen del universo y la existencia de un creador divino. Se sugiere que esta religión fue adoptada por Platón de su maestro, Sócrates, y que podría contener elementos monoteístas y órficos. La idea de un bien máximo o una verdad máxima en sus teorías ontológicas y políticas podría estar relacionada con un concepto de divinidad única y perfecta. Además, la idea de la reencarnación del alma, presente en algunas de sus obras, podría tener influencias órficas. Es interesante notar que las teorías teológicas de Platón probablemente eran esotéricas o secretas, y que en algunos de sus escritos, como en la Carta 7, declara que no ha tratado ciertos temas seriamente en sus obras escritas, lo que sugiere que hay conocimientos más profundos y reservados que no han sido revelados en sus escritos públicos. Platón también rechazó el ateísmo, que entendía como un atomismo que negaba una inteligencia detrás del universo y del movimiento cósmico. En cambio, argumentó a favor de la existencia de un ser absoluto, el demiurgo, que sería el creador del universo y la fuente del movimiento. El mito de presente en la República, es otro ejemplo de la visión teológica de Platón, donde se presenta una visión del inframundo con premios y castigos, la interacción de los dioses con las elecciones humanas y la transmigración de las almas. La teología en el pensamiento de Platón es una parte importante de su filosofía y abarca desde la concepción de un ser divino creador y ordenador del universo hasta la existencia de almas inmortales y la creencia en una vida después de la muerte. Estos elementos teológicos influyeron en sus ideas filosóficas y se entrelazaron con sus planteamientos sobre el conocimiento, la política y la moral. Ontología y metafísica en Platón. En los diálogos de Platón, se abordan temas metafísicos y ontológicos, es decir, cuestiones relacionadas con el ser, la existencia, la naturaleza de la realidad y la distinción entre el mundo inteligible y el mundo sensible. Platón desarrolló su famosa teoría de las formas o ideas. Según esta teoría, la realidad es inteligible y solo puede ser comprendida mediante la razón y la contemplación de formas o ideas universales abstractas. Cada forma es única, inmutable y eterna. Por el contrario, las cosas materiales que percibimos en el mundo sensible son solo copias o sombras imperfectas de estas formas ideales. La teoría de las formas se ejemplifica en las metáforas que Platón utiliza en los diálogos, como la alegoría de la caverna, la metáfora del sol y la línea dividida. Estas metáforas transmiten la complejidad de las ideas metafísicas y epistemológicas de Platón. La idea del bien es especialmente relevante en su filosofía, ya que es considerada como el principio de todo ser y de todo conocimiento, de manera similar a como el sol emana luz y permite la visión de las cosas en el mundo perceptivo. Platón es conocido por su dualismo metafísico, que divide el mundo en dos aspectos fundamentales: el mundo inteligible de las ideas y el mundo sensible de las cosas materiales. Esta división ontológica lleva a un dualismo también en la antropología y la epistemología.
El mundo inteligible representa el auténtico ser, inmutable y eterno, mientras que el mundo sensible es percibido por los sentidos, es cambiante y solo una copia imperfecta de las formas ideales. A pesar de las críticas a su dualismo, Platón establece que ambos aspectos del universo coexisten en un único todo. Como una manera pedagógica de explicar su filosofía, divide el universo en dos dimensiones, pero reconoce que la realidad es más compleja que esta división. El mundo sensible no es simplemente una copia fotográfica de las ideas, sino una interpretación simbólica y creativa de estas. Platón utiliza este enfoque para guiar a sus discípulos hacia la comprensión más profunda de la realidad y el conocimiento de las ideas. El acercamiento filosófico de Platón a las formas o ideas es una de las contribuciones más significativas de su pensamiento. Las formas son esencias o entidades trascendentes que existen fuera del mundo sensible y son las que estructuran la pluralidad de las cosas que percibimos en nuestro entorno. Estas formas son inmutables, unitarias y representan la verdadera realidad de las cosas en sí mismas. Las formas son universales, lo que significa que son compartidas por todas las cosas que pertenecen a la misma categoría. Por ejemplo, todas las cosas justas participan de la forma de la justicia, y todas las cosas bellas participan de la forma de la belleza. Las formas son subsistentes y existen por sí mismas, independientemente de nuestra mente, aunque solo podemos acceder a ellas a través del intelecto o entendimiento. Para Platón, las formas son el ser de las cosas y son más reales que las cosas particulares y cambiantes que percibimos con nuestros sentidos. En su famosa analogía de la línea dividida, Platón muestra cómo las formas son el objeto de conocimiento más alto, mientras que las cosas sensibles son solo opiniones y apariencias. La forma suprema para Platón es la idea de bien. Esta forma es la causa de la ciencia y la verdad y proporciona la base para el conocimiento y la capacidad de conocer. Es la forma que ilumina el mundo inteligible y nos permite comprender las demás formas. Sin embargo, la teoría de las formas no está exenta de críticas y aporías. En el diálogo Parménides, Platón se enfrenta a varios problemas y dificultades con su teoría, como la cuestión de cómo muchas cosas particulares pueden participar en una sola forma o cómo las formas interactúan con el mundo sensible separado de ellas. Estas aporías han llevado a debates y discusiones en la filosofía a lo largo de los siglos. En resumen, el acercamiento filosófico de Platón a las formas o ideas es una parte fundamental de su filosofía y ha tenido una influencia duradera en la historia del pensamiento occidental. La teoría de las formas ha sido objeto de interpretaciones y críticas, pero sigue siendo una de las contribuciones más significativas y discutidas de la filosofía platónica. La alegoría de la caverna es una de las metáforas más conocidas y poderosas de Platón, que presenta en el libro 7 de la República. En esta alegoría, Platón utiliza una historia simbólica para representar su visión del conocimiento y la realidad. En la alegoría, un grupo de personas está encadenado en una oscura cueva desde su nacimiento, con las cabezas fijas en una sola dirección, sin poder moverse ni ver lo que hay detrás de ellos. Detrás de ellos, hay un fuego encendido, y entre el fuego y los prisioneros, hay un muro alto. Personas que pasan por detrás del muro llevan objetos y figuras recortadas que proyectan sombras en la pared de la cueva. Los prisioneros, al no haber conocido otra cosa que las sombras, creen que las sombras son la única realidad y dan nombres a las sombras que ven. Un día, uno de los prisioneros es liberado y sale de la cueva. Al principio, se siente cegado por la luz del sol, pero poco a poco comienza a ver los objetos reales y el mundo exterior. Se da cuenta de que las sombras en la cueva no son la verdadera realidad, sino solo representaciones de las cosas reales. Luego, vuelve a la cueva para contarles a los otros prisioneros lo que ha descubierto, pero ellos no pueden entenderlo y piensan que está loco. Esta alegoría ilustra la distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible en el pensamiento de Platón. La cueva representa el mundo sensible, donde solo percibimos sombras y apariencias. Los prisioneros encadenados simbolizan a las personas que solo conocen esta realidad superficial y no pueden acceder al mundo inteligible de las ideas o formas. El prisionero liberado representa al filósofo que ha alcanzado el conocimiento verdadero y ha salido del mundo de las apariencias para comprender las ideas o formas. La luz del sol representa la idea del bien, que es la fuente de toda verdad y conocimiento en la filosofía platónica. La alegoría de la caverna es una poderosa ilustración de la teoría del conocimiento de Platón.
Sugiere que nuestras percepciones sensoriales pueden ser engañosas y que solo a través del intelecto y el razonamiento podemos alcanzar el conocimiento verdadero y la comprensión de la realidad. Además, la alegoría también tiene implicaciones políticas y éticas, al resaltar la importancia de la educación y el papel del filósofo como guía para la sociedad. En última instancia, la alegoría de la caverna es un recordatorio de que debemos trascender las apariencias superficiales y buscar la verdad más profunda que subyace en el mundo. La epistemología y gnoseología en la filosofía de Platón se centran en el conocimiento y la forma en que podemos acceder a la verdad. Platón consideraba que el conocimiento verdadero se encontraba en el mundo de las ideas o formas, que son entidades trascendentes, inmutables y universales. Estas ideas representan la esencia o el ser de las cosas y son el objeto del conocimiento verdadero. En la alegoría de la caverna, Platón ilustra su visión epistemológica, donde los prisioneros encadenados en la cueva representan a las personas que solo perciben las sombras o apariencias del mundo sensible y no pueden acceder al conocimiento verdadero. El prisionero liberado que sale de la cueva representa al filósofo que puede acceder al mundo de las ideas y alcanzar el conocimiento verdadero. Platón sostiene que el conocimiento verdadero es la reminiscencia, es decir, la recuperación de conocimientos previos que el alma poseía antes de encarnarse en el cuerpo. Según esta teoría, el alma es inmortal y ha existido antes de nacer en el cuerpo, y durante su existencia previa, adquirió conocimientos de las ideas. Al nacer en el mundo sensible, el alma olvida esos conocimientos y debe recordarlos a través de la educación y la búsqueda filosófica. En el diálogo Menón, Platón examina la cuestión de si la virtud puede ser enseñada. A través del diálogo, muestra que las opiniones que tienen las personas pueden ser correctas, pero carecen de una justificación clara y racional. El proceso de aprendizaje y conocimiento para Platón es un proceso de descubrimiento de conocimientos previos que el alma ya posee. Platón también destaca la importancia de la dialéctica en el proceso de conocimiento. La dialéctica es una forma de diálogo filosófico en el que se busca llegar a una definición inequívoca y universal de las cosas. A través de la dialéctica, se intenta llegar a la comprensión de lo universal y lo verdadero, dejando de lado las opiniones subjetivas y las apariencias engañosas. En resumen, para Platón, el conocimiento verdadero se encuentra en las ideas o formas, y el proceso de adquirir este conocimiento implica recordar lo que el alma ya sabe y llegar a definiciones universales a través de la dialéctica. La educación y la búsqueda filosófica son fundamentales para alcanzar el conocimiento verdadero y trascender el mundo de las apariencias y las opiniones subjetivas. La teoría de la reminiscencia en la filosofía de Platón sostiene que el conocimiento no es adquirido a través de la experiencia sensorial en el mundo sensible, sino que es innato en el alma humana y es recordado por ella. Según esta teoría, el alma preexistía en un mundo de las ideas o formas antes de encarnarse en el cuerpo y adquirir conocimientos en el mundo material. Platón argumenta que cuando los seres humanos conocen algo, como por ejemplo, la igualdad o la belleza, no están aprendiendo algo nuevo, sino que están recordando lo que ya sabían en su estado preexistente. En el diálogo Menón, Sócrates utiliza la reminiscencia para demostrar que el conocimiento verdadero no puede ser enseñado, sino que es una cuestión de recordar lo que el alma ya sabe. La teoría de la reminiscencia se ilustra en el diálogo Fedón, donde Sócrates explica que el alma es inmortal y ha adquirido conocimientos de las formas o ideas en un estado anterior. Al nacer en el mundo sensible, el alma olvida esos conocimientos, pero a través del diálogo filosófico y la búsqueda de la verdad, puede recordar y recuperar ese conocimiento. La reminiscencia es fundamental para entender la epistemología platónica, ya que sugiere que el conocimiento verdadero se encuentra en el mundo de las ideas, y no en las cosas materiales y cambiantes del mundo sensible. La tarea del filósofo es recordar y alcanzar ese conocimiento innato del alma a través de la razón y la reflexión, superando las apariencias engañosas y las opiniones subjetivas del mundo sensible. En este sentido, la filosofía se convierte en un proceso de autodescubrimiento y de conexión con la verdad esencial del mundo. Platón veía el conocimiento como un proceso que involucra diferentes grados o niveles de certeza y verdad. Según su teoría, existen dos mundos distintos: el mundo sensible, compuesto por las cosas que percibimos a través de los sentidos, y el mundo inteligible, donde residen las ideas o formas eternas e inmutables. En el mundo sensible, el conocimiento se presenta en forma de daxe u opinión. La daxe es el nivel más bajo de conocimiento y está sujeta a la variabilidad y la incertidumbre.
Platón lo compara con la percepción de sombras y reflejos en una cueva, donde los prisioneros solo ven imágenes borrosas de la verdadera realidad. Por encima de la daxe, se encuentra el nivel de epistemociencia, que es el verdadero conocimiento. La epistem se refiere al conocimiento de las ideas o formas, que son las esencias inmutables y perfectas que constituyen la realidad última. Platón considera que las matemáticas, como la aritmética y la geometría, son ejemplos de epistem, ya que se basan en conceptos universales e invariables. El conocimiento en su nivel más alto es el nous o inteligencia pura. Este nivel se alcanza mediante la dialéctica, que es el proceso de razonamiento y argumentación para llegar a conclusiones lógicas y fundamentadas. El nous permite comprender las relaciones entre las ideas y llegar al conocimiento de la idea del bien, que es el principio supremo y fundamenta todas las demás ideas. Es importante destacar que, a lo largo de sus escritos, Platón desarrolló su visión del conocimiento y sus ideas cambiaron en ciertos aspectos. En algunos diálogos, valoró más la daxe como un medio para alcanzar la virtud, mientras que en otros consideró que la daxe era peligrosa y opuesta a la epistem. Sin embargo, en su teoría general, la distinción entre daxe y epistem, así como la importancia de la reminiscencia y la dialéctica en el conocimiento, se mantuvieron como elementos fundamentales de su filosofía. El símil de la línea es una poderosa analogía utilizada por Platón en el libro Vi de la República para representar las diferentes dimensiones de la realidad y los distintos grados de conocimiento que podemos alcanzar. La línea se divide en 4 segmentos y representa 2 regiones de la realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible. En el primer segmento de la línea, se encuentran las sombras e imágenes, que representan los objetos perceptibles por los sentidos en el mundo sensible. Estas sombras son meras representaciones borrosas de la verdadera realidad y corresponden al nivel más bajo de conocimiento, que Platón denomina opinión o daxe. Aquí, el alma tiene un conocimiento mínimo, basado en conjeturas e imaginación, ya que no puede captar directamente la esencia de los objetos. En el segundo segmento, están los objetos físicos que generan las sombras. Estos objetos también se encuentran en el mundo sensible y están sujetos al cambio y a la temporalidad. La operación del alma para conocer estos objetos es la creencia, ya que aunque existen, están en constante transformación y no tienen una existencia plena y estable. En el tercer segmento, se encuentra el mundo de los objetos matemáticos, como los principios matemáticos y geométricos. Estos objetos son percibidos por el alma y no por los sentidos. Aquí, el alma utiliza el entendimiento para aprender conceptos como números, figuras geométricas y relaciones matemáticas. Estos conceptos tienen una mayor estabilidad y universalidad que los objetos físicos, ya que son independientes del tiempo y el espacio. Finalmente, en el cuarto segmento de la línea, se encuentra el mundo inteligible de las ideas o formas. Estas ideas son las esencias eternas e inmutables que constituyen la realidad última. El alma accede a este nivel más elevado de conocimiento mediante la inteligencia pura o nous. Aquí, se encuentran las ideas supremas, como la idea de bien, que fundamenta todas las demás ideas y proporciona la verdad suprema. La línea también refleja la jerarquía de conocimiento, donde la opinión es el nivel más bajo, seguido de la creencia, el entendimiento y, finalmente, la inteligencia. Platón sostiene que el objetivo del filósofo es ascender en esta línea, desde el mundo sensible hasta el mundo inteligible, a través de la dialéctica y la reminiscencia, para alcanzar el conocimiento más elevado y verdadero. El símil de la línea representa las diferentes dimensiones de la realidad y los diversos grados de conocimiento que el alma humana puede alcanzar, desde las sombras y apariencias del mundo sensible hasta la contemplación de las ideas eternas e inmutables en el mundo inteligible. La teoría de la creencia verdadera justificada es una concepción tradicional del conocimiento que ha sido asociada con Platón y su filosofía. Según esta teoría, para que una afirmación sea considerada como conocimiento, debe cumplir con 3 condiciones: ser una creencia, ser verdadera y estar justificada. La primera condición, creencia, implica que el sujeto debe tener una opinión o creencia sobre algo, es decir, debe pensar que esa afirmación es cierta. La segunda condición, verdadera, significa que la afirmación debe corresponder con la realidad, es decir, debe ser cierta en el mundo objetivo. La tercera condición, justificada, es donde entra en juego la racionalidad y el argumento. Para que la creencia sea conocimiento, el sujeto debe tener buenas razones o evidencias que respalden esa creencia.
La justificación implica que la creencia se sostiene sobre fundamentos racionales y no simplemente por azar o por una mera coincidencia de ideas. La teoría de la creencia verdadera justificada ha sido influyente en la epistemología y en la definición filosófica del conocimiento durante mucho tiempo. Sin embargo, Platón y otros filósofos ya eran conscientes de algunas dificultades con esta definición. En el diálogo Teeteto, Platón discute la distinción entre la creencia y el conocimiento a través del concepto de justificación. Reconoce que la justificación es esencial para convertir una creencia verdadera en conocimiento. Sin embargo, también señala que esta definición tiene problemas, como el problema de regresión infinita. Siempre podemos preguntar por qué nuestras razones son verdaderas o cómo sabemos que nuestras justificaciones son correctas, lo que lleva a una regresión infinita de justificaciones. Además, Edmund Garrier, un filósofo moderno, presentó famosos contraejemplos a la teoría de la creencia verdadera justificada. Mostró que una creencia puede ser verdadera, justificada y, sin embargo, no ser conocimiento genuino. Por ejemplo, si una persona tiene una moneda en su bolsillo y cree que tiene una moneda en su bolsillo, y esta creencia está justificada por el sonido metálico que escucha, entonces tendría una creencia verdadera justificada. Sin embargo, si resulta que hay dos monedas en su bolsillo y no se dio cuenta de ello, entonces su creencia, aunque verdadera y justificada, no es conocimiento, ya que fue una coincidencia que su creencia se correspondiera con la realidad. Estos problemas y contraejemplos han llevado a una revisión y discusión continua sobre la definición del conocimiento en la epistemología y han desafiado la simplicidad de la teoría de la creencia verdadera justificada, como la única definición válida del conocimiento. La antropología y psicología platónica se centran en la división del ser humano en dos elementos fundamentales, el cuerpo y el alma. El alma, según Platón, es el componente más importante y prevalece sobre el cuerpo. Platón desarrolló una teoría tripartita del alma en su diálogo La República y utilizó la alegoría del carro alado en el Fedro para ilustrar esta concepción. Según Platón, el alma se compone de tres partes. 1. Alma racional. Esta parte del alma es inmortal, inteligente y divina. Se sitúa en el cerebro y su virtud es la prudencia y sabiduría. Es la parte más elevada y espiritual del alma, responsable del pensamiento y la razón. 2. Alma irascible. Esta parte es la fuente de las pasiones nobles, como el valor, el coraje y la fortaleza. Se encuentra en el pecho y está relacionada con las emociones y los impulsos. Es mortal y muere con el cuerpo. 3. Alma concupiscible. Esta parte es la fuente de las pasiones innobles, como los apetitos y los deseos corporales. Se encuentra en el vientre y está relacionada con las necesidades físicas y materiales. También es mortal y muere con el cuerpo. Platón considera que el cuerpo es la prisión del alma y que ésta aspira a volver al mundo de las ideas, del cual ha descendido. Para lograr esta aspiración, el alma debe encontrar armonía y equilibrio entre sus tres partes. La inmortalidad del alma es un tema importante en la filosofía de Platón. Argumenta que el alma es inmortal, especialmente la parte racional, y que sobrevive a la muerte del cuerpo. Platón desarrolla pruebas y argumentos para defender la inmortalidad del alma en sus diálogos, especialmente en el Fedón y el Menón. La teoría de la anamnesis, según la cual el alma recuerda conocimientos previos que adquirió en un estado anterior, también es relevante en este contexto. La antropología y psicología platónicas tienen implicaciones importantes en su ética y política. Platón considera que el objetivo de la vida es alcanzar la sabiduría y la virtud a través del cultivo del alma racional y el control de las pasiones y deseos. En su obra La República, propone una utopía gobernada por filósofos reyes, quienes son los más aptos para guiar a la sociedad hacia la justicia y el bien común. La teoría del alma y la división del ser humano en partes también influyen en su concepción de la educación, donde se busca cultivar la razón y la virtud en los individuos. En resumen, la antropología y psicología platónica se basan en la división del ser humano en cuerpo y alma, y en la concepción tripartita del alma, compuesta por la parte racional, irascible y concupiscible. Estas ideas tienen un impacto significativo en su ética, política y visión general del conocimiento y la realidad. La parte política de las ideas de Platón se desarrolla principalmente en su obra La República. Platón consideraba que la justicia era el valor más importante tanto en la ciudad como en el individuo. Según él,
Un gobierno ideal debe basarse en el consentimiento y la armonía del verdadero conocimiento de lo que es bueno para la comunidad. Platón proponía una estructura tripartita de clases para la sociedad, que reflejaba las diferentes partes del alma de cada individuo. 1. Artesanos o labradores. Correspondían a la parte del alma relacionada con el apetito. Eran los trabajadores de la sociedad encargados de satisfacer las necesidades materiales. 2. Guerreros o guardianes. Representaban la parte del alma relacionada con el espíritu. Eran los defensores de la ciudad y debían ser valientes y fuertes. 3. Gobernantes o filósofos. Eran aquellos que encarnaban la parte del alma relacionada con la razón. Eran los más inteligentes y aptos para tomar decisiones en beneficio de la comunidad. Platón sostenía que la justicia en la ciudad se alcanzaría mediante la armonía entre estas tres clases sociales y, para los individuos, a través de la armonía entre las partes del alma de cada persona. Para preservar esta armonía social, Platón consideraba que los gobernantes podían utilizar una noble mentira, una historia mítica, para convencer al pueblo y mantener la estabilidad en la sociedad. En el mito de los metales, Platón justifica las diferencias en la naturaleza humana debido a las distintas proporciones de tres metales en el alma, oro, plata y mezcla de hierro y bronce, puestas por los dioses. Aunque la República presenta la visión más conocida de la política de Platón, en sus diálogos tardíos como Político y Leyes, se encuentran críticas y modificaciones a sus ideas anteriores, lo que muestra su evolución filosófica. La política en las ideas de Platón se centra en la justicia como valor supremo, y propone una estructura social tripartita basada en la armonía entre las partes del alma de los individuos y las clases sociales en la ciudad. La noble mentira y el mito de los metales son elementos destacados en su visión política. Sin embargo, sus opiniones políticas se presentan en diferentes etapas de su obra, lo que muestra una evolución y debate en torno a sus ideas políticas. El concepto del filósofo rey es una idea central en las ideas políticas de Platón, especialmente en su obra La República. Según Platón, el gobierno ideal debe ser dirigido por filósofos que posean sabiduría y conocimiento verdadero en lugar de ser gobernado por retórica y persuasión, como sucedía en la democracia ateniense de su tiempo. Platón describe a los reyes filósofos como aquellos que aman la verdad sin importar dónde se encuentre y que son capaces de gobernar con base en la razón y la sabiduría. Estos líderes deben ser elegidos por su capacidad filosófica y su compromiso con el bien común, en lugar de ser seleccionados por su riqueza, belleza o género. Para Platón, la educación es crucial para formar a estos filósofos reyes. Gran parte de su obra La República se dedica a explicar el proceso educativo necesario para producir gobernantes sabios y comprometidos. En su estado ideal, la educación sería un elemento fundamental para crear ciudadanos comprometidos con el bienestar de la comunidad y para determinar su papel en la sociedad. Platón también argumentaba que los gobernantes deberían llevar vidas austeras y despojarse de bienes materiales y vidas familiares para evitar el abuso de poder y mantener el enfoque en el bien común. Aunque Platón defendía la igualdad de capacidades entre hombres y mujeres en cuanto a las tareas políticas y sociales, su actitud hacia las mujeres era ambivalente. Aunque la República las coloca al mismo nivel que los hombres en roles políticos y de gobernanza, en otras obras como el Taimeo menciona que las mujeres son una degeneración de la naturaleza humana perfecta. El concepto del filósofo rey es una parte fundamental de la visión política de Platón, donde los gobernantes deben ser filósofos sabios y comprometidos con el bien común. La educación es esencial para formar a estos líderes y asegurar una sociedad justa y armoniosa. La teoría del estado ideal de Platón se encuentra fundamentada en la idea de bien y se presenta en su obra La República. Para Platón, el estado ideal es aquel que está regido por filósofos reyes, quienes poseen verdadera sabiduría y conocimiento y gobiernan en beneficio del bien común. En esta ciudad ideal, las clases sociales se dividen en filósofos gobernantes, guardianes y trabajadores. La aristocracia o monarquía es la forma más perfecta de gobierno, según Platón. En este estado, todas las cosas son compartidas entre amigos y la propiedad privada se limita a una parte de la ciudad. Platón también aboga por la abolición de las familias y propone una constitución comunista. Platón establece una división de los diferentes tipos de estados, desde la monarquía hasta la tiranía, siendo la monarquía la más deseable y la tiranía la más perversa. En su obra Leyes, Platón renuncia en parte a sus ideas radicales anteriores y aboga por un sistema de gobierno basado en las leyes, aunque aún considera que los gobernantes deben ser aquellos que obedecen rigurosamente la ley divina.
La teoría del estado ideal de Platón busca establecer una ciudad justa y armoniosa, gobernada por filósofos reyes y basada en el bien común y la sabiduría. Aunque sus ideas pueden parecer utópicas y difíciles de implementar en la realidad, Platón defiende esta visión como el modelo a seguir para lograr la justicia y el bienestar social. La ética en la filosofía de Platón es una parte fundamental de su pensamiento y está presente en varios de sus diálogos. Platón busca entender cómo los seres humanos pueden acercarse a la idea de bien y alcanzar la felicidad, tanto a nivel individual como colectivo. Para Platón, el bien supremo es la forma más elevada, que existe más allá del ser y es alcanzable solo por unos pocos a través del verdadero conocimiento. La ética platónica se basa en la búsqueda de la felicidad como objetivo último del ser humano y se presenta como una ética eudemonista, es decir, que considera que la felicidad es el fin de la vida humana. Platón distingue tres tipos de placeres: aquellos que llenan una falta y reemplazan un dolor, aquellos que no llenan una falta y los placeres genuinos del filósofo. Sin embargo, advierte que el placer puede ser una guía engañosa hacia la felicidad, y que la verdadera felicidad se encuentra en una vida virtuosa y en la armonía del alma. Las virtudes cardinales en la ética platónica son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Platón presenta el dilema de Eutifrón para cuestionar la base de la moral basada en la ley divina y reflexiona sobre si una persona sería justa si no tuviera que temer por las consecuencias éticas de sus acciones. En la obra Leyes, Platón modifica su enfoque ético y considera que el bien no es solo un saber, sino una armonía racional de los elementos integrantes del ser humano. En esta etapa, el problema ético no es tanto definir qué es el bien, sino cómo los hombres pueden vivir una buena vida. La ética en el pensamiento de Platón es una búsqueda de la felicidad y la virtud, basada en la sabiduría y el conocimiento verdadero, y con el objetivo de alcanzar la armonía del alma y la contemplación de la idea de bien. La estética en el pensamiento de Platón abarca diversos aspectos, incluyendo la belleza, el amor, y la consideración del arte y la poesía. Para Platón, la belleza es una forma universal y perfecta que existe más allá del mundo sensible. La belleza perfecta solo se encuentra en la idea eterna de la belleza. Platón sostiene que la verdadera belleza va más allá de lo físico y abarca aspectos morales y cognoscitivos. En el diálogo Hipias Mayor, Sócrates establece que la belleza como tal es la sabiduría. La belleza y el bien son considerados sinónimos en el diálogo Banquete, y Platón desarrolla el concepto de amor platónico a través de la figura de Diotima, quien explica que el amor es un impulso hacia la belleza, la sabiduría y el bien. Platón distingue entre el amor físico y el amor espiritual, siendo este último el que nos acerca al conocimiento divino. En relación con el arte y la poesía, Platón presenta diferentes perspectivas a lo largo de sus diálogos. En el Ion, Sócrates argumenta que la poesía está inspirada por las musas y no es racional, y que los poetas son como poseídos por la divinidad. En el Fedro, Platón habla positivamente acerca de la locura divina, incluyendo la inspiración poética. Sin embargo, en la República, Platón condena el arte y la literatura, expulsando a los poetas de su ciudad ideal, debido a que considera que el arte es una copia imperfecta de la idea de belleza y que los artistas carecen de criterio moral. En el diálogo Leyes, Platón da al arte dos funciones: educar a los jóvenes en sentimientos justos y proporcionar descanso y placer a los adultos. Aquí el arte está subordinado al bien y se establecen leyes sobre la música con criterios morales. La estética en el pensamiento de Platón se relaciona con la búsqueda de la belleza y la sabiduría, así como con el análisis del arte y la poesía en su relación con la moral y el conocimiento. Por otra parte, la cosmología en el pensamiento de Platón se presenta principalmente en el diálogo Taimeo, aunque también hay elementos cosmológicos en otros textos como Fedón y Leyes. En el Taimeo, Platón aborda la estructura del cielo visible y lo utiliza como un modelo para entender el alma humana. También se preocupa por las condiciones materiales de la fisiología humana. Según la cosmología tradicional del Taimeo, la materia existe eterna e independiente y tiene un carácter indeterminado, epairan. Platón denomina Jora a un espacio vacío y caótico donde se instala la materia. Sin embargo, posteriormente, Platón da ciertas propiedades materiales a la Jora, refiriéndose a ella como una especie de barro informe o madre del que procede el establecimiento del orden material. Platón introduce al demiurgo, que actúa como el creador del mundo sensible. El demiurgo no crea de la nada, sino que ordena la materia usando las ideas como paradigma para construir el cosmos. Así,
El mundo es el resultado de Dios, las ideas y la materia. En la cosmología platónica, la Tierra tiene forma de globo y el universo esférico, ya que la esfera es considerada la figura más perfecta. Aristóteles menciona en su obra sobre el cielo que Platón afirmó que la Tierra rota en torno a su propio eje en el universo. Sin embargo, en otros diálogos como Fedón, Platón afirma la inmovilidad de la Tierra, lo que muestra algunas inconsistencias en sus ideas. El mundo está rodeado por las estrellas fijas y está formado por 7 esferas celestes, correspondientes a la Luna, el Sol, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. En el centro del mundo reside el alma universal. Platón consideraba a las estrellas como seres vivos divinos e inmortales. Además, asoció cada uno de los 4 elementos clásicos, tierra, aire, agua y fuego, con un sólido regular, cubo, octaedro, icosaedro y tetraedro, debido a su forma, conocidos como los sólidos platónicos. También introdujo el quinto sólido regular, el dodecaedro, que representaba el elemento éter y que se suponía formaba los cielos debido a su similitud con la esfera, la forma más perfecta. En resumen, la cosmología de Platón en el Taimeo aborda la estructura del cielo, la materia y el alma, y busca comprender el orden del mundo sensible y su relación con las ideas y el demiurgo. Aunque algunos aspectos presentan ciertas inconsistencias, esta visión cosmológica fue una contribución importante para la comprensión del universo en la antigua filosofía griega. Los 5 poliedros convexos regulares, también conocidos como los sólidos platónicos, son sólidos geométricos que tienen caras idénticas y regulares, y también tienen vértices y aristas congruentes. Estos sólidos fueron descubiertos y estudiados por los antiguos matemáticos griegos, entre ellos, Platón, quien les atribuyó gran importancia filosófica y simbólica. 1. Tetraedro. El tetraedro es el poliedro más sencillo de los 5. Tiene 4 caras, todas ellas son triángulos equiláteros. Tiene 4 vértices y 6 aristas. Cada vértice está conectado a los otros 3 por las aristas. Es el único poliedro convexo regular que no tiene caras con el mismo número de lados. 2. Hexaedro o cubo. El hexaedro, comúnmente conocido como cubo, tiene 6 caras. Todas ellas son cuadrados congruentes. Tiene 8 vértices y 12 aristas. Cada vértice está conectado a 3 aristas y forma un ángulo recto con las caras adyacentes. 3. Octaedro. El octaedro tiene 8 caras. Todas ellas son triángulos equiláteros. Tiene 6 vértices y 12 aristas. Cada vértice está conectado a los otros 4 vértices por las aristas. También es simétrico en cuanto a su eje vertical y horizontal. 4. Dodecaedro. El dodecaedro tiene 12 caras, todas ellas son pentágonos regulares congruentes. Tiene 20 vértices y 30 aristas. Cada vértice está conectado a 3 aristas y forma un ángulo de 108 grados con las caras adyacentes. 5. Icosaedro. El icosaedro tiene 20 caras, todas ellas son triángulos equiláteros. Tiene 12 vértices y 30 aristas. Cada vértice está conectado a los otros 5 vértices por las aristas. Al igual que el octaedro, también es simétrico en cuanto a su eje vertical y horizontal. Los sólidos platónicos son únicos y especiales debido a su simetría y propiedades geométricas. Platón consideraba que cada uno de ellos representaba uno de los 4 elementos clásicos, tierra, aire, agua y fuego, y asoció el dodecaedro con el elemento éter o el quinto elemento, que representaba el cielo y los cuerpos celestes. Estos sólidos han sido objeto de estudio y admiración a lo largo de la historia y han sido considerados como símbolos de perfección y belleza en las matemáticas y la filosofía. La relación de Platón con otros filósofos de su época fue variada y a menudo marcada por diferencias filosóficas y enfoques distintos. A continuación, se destacan algunas de las relaciones más significativas. 1. Sócrates. Platón fue discípulo de Sócrates y su relación con él es fundamental en su filosofía. Aunque Sócrates no dejó ningún escrito, su influencia en Platón fue profunda. Platón plasmó muchas de las enseñanzas y diálogos de Sócrates en sus obras, y su método filosófico, el diálogo, fue heredado de su maestro. Sócrates no enfocó tanto sus enseñanzas en sistemas teóricos elaborados, sino en el examen de las creencias y valores de sus contemporáneos para llegar a la verdad. A través de los diálogos de Platón, Sócrates se convirtió en un personaje icónico de la filosofía. 2. Aristóteles.
Aristóteles fue otro importante discípulo de Sócrates, pero tuvo diferencias significativas con Platón. Aristóteles estudió en la Academia de Platón durante cerca de 20 años, pero finalmente se distanció de su maestro y estableció su propia escuela, el Liceo. Sus enfoques filosóficos diferían en varias cuestiones, como la concepción de las ideas o formas, la relación entre la filosofía y la ciencia, y la importancia de la observación empírica en el conocimiento. Aunque tuvieron sus desacuerdos, la influencia de Platón y Sócrates en Aristóteles es innegable, y los tres son considerados como los filósofos más importantes de la antigua Grecia. 3. Cínicos. Los cínicos, representados principalmente por Diógenes de Sinope, eran seguidores de un estilo de vida ascético y rechazaban los valores y convenciones sociales. Consideraban que la virtud radicaba en vivir de acuerdo con la naturaleza y en la autarquía, es decir, la autosuficiencia. Platón, con su enfoque en las ideas y en la búsqueda del conocimiento, difería significativamente de los cínicos en su concepción práctica y física de la filosofía. 4. Megáricos. Los megáricos eran seguidores de Euclides de Mégere y se centraban en cuestiones lógicas y metafísicas. Mantenían una postura más escéptica y crítica respecto a la capacidad humana para alcanzar el conocimiento, mientras que Platón defendía la posibilidad de alcanzar la verdad mediante la razón y la dialéctica. Esta diferencia en su actitud hacia la capacidad humana para la verdad marcó una distancia entre ellos. En general, Platón fue un filósofo de amplio alcance y visión, y sus enseñanzas influyeron a una amplia gama de pensadores. Aunque tuvo desacuerdos con algunos de sus contemporáneos, su legado filosófico sigue siendo relevante y sigue siendo objeto de estudio e inspiración hasta el día de hoy. La influencia de Platón en la historia de la filosofía y el pensamiento occidental es incuestionable. Sus escritos y teorías han dejado una huella duradera en diversas áreas del conocimiento. A continuación, se destacan algunos aspectos de su influencia posterior. 1. Filosofía idealista. Platón es considerado uno de los pilares del idealismo filosófico. Su teoría de las ideas o formas, donde postula que lo que percibimos en el mundo sensible es solo una copia imperfecta de realidades eternas e inmutables, ha sido una fuente importante para el desarrollo del idealismo en la filosofía. Esta visión ha influido en pensadores posteriores, como los neoplatónicos, que creían en la existencia de un mundo inteligible más allá del mundo sensible. 2. Teología cristiana e islámica. El pensamiento de Platón encontró afinidad con las religiones monoteístas, como el cristianismo e islam. Padres de la Iglesia, como San Agustín, y filósofos musulmanes, como Avicena y Averroes, se inspiraron en la filosofía platónica para articular sus ideas y comprender cuestiones teológicas y metafísicas. La idea de la inmortalidad del alma y la existencia de un mundo de formas eternas influyó en la teología y la metafísica de estas tradiciones religiosas. 3. Renacimiento. En el Renacimiento, la figura de Platón fue reivindicada y su influencia se revitalizó. La traducción de sus obras al latín por Marsilio Uficino y su redescubrimiento en la Academia Platónica de Florencia tuvieron un papel importante en este resurgimiento del pensamiento platónico. Además, la República de Platón inspiró obras literarias utópicas, como las de Tomás Moro y Campanella. 4. Filosofía de la mente. La concepción dualista de Platón sobre el cuerpo y la mente tuvo una gran influencia en el pensamiento posterior sobre la naturaleza de la mente y la percepción. La creencia en la existencia de un alma inmortal y la idea de que la mente es superior al cuerpo han sido temas centrales en la filosofía de la mente a lo largo de la historia. 5. Matemáticas y ciencias. La influencia de Platón en el desarrollo de las matemáticas y las ciencias ha sido significativa. Su enfoque en la búsqueda de la verdad y la realidad a través de las ideas ha inspirado importantes avances en lógica y matemáticas, desde Gottlob Frege hasta Kurt Gödel y otros. La noción de una realidad matemática independiente y eterna ha sido un tema recurrente en la filosofía de las matemáticas. 6. Filosofía política. La teoría política de Platón, plasmada en la República, ha tenido una influencia duradera en la filosofía política. Su visión de la justicia, la virtud y la estructura ideal de la ciudad-estado ha sido objeto de debate y discusión a lo largo de la historia. La influencia de Platón ha sido amplia y diversa, y su legado filosófico continúa siendo relevante y objeto de estudio en la actualidad. Su enfoque en la búsqueda de la verdad, la realidad y la moral ha inspirado a generaciones de pensadores y ha dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento occidental.